Les doy la bienvenida a esta clase de estadística. Hoy vamos a estudiar la desviación típica de datos agrupados. En una distribución de frecuencias en la que los intervalos son de igual tamaño, podemos aplicar el método abreviado para el cálculo de la desviación típica, tal como lo hemos hecho en el cálculo de la media aritmética. La expresión, tal como vemos en la pantalla, para datos no agrupados S minúscula es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos la media aritmética al cuadrado y todo eso dividido por n. Si los datos tienen frecuencias f, se expresa de la siguiente manera, como S minúscula es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de f por x menos la media aritmética, ese término al cuadrado y todo eso partido por n. Esta expresión se puede transformar de la siguiente manera, como S igual a t, recordemos que t era el tamaño del intervalo, por la raíz cuadrada de la sumatoria de f por e al cuadrado, eso partido en n, menos el cuadrado de la sumatoria de f por e partido en n. Esta fórmula permite calcular la desviación típica de datos agrupados en intervalos iguales, con un método abreviado como lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Consideremos los puntajes de una prueba de ingreso a la universidad correspondiente a 212 alumnos. Y a partir de este dato vamos a calcular la desviación típica. Fíjense que usualmente el profesor es quien nos entrega el puntaje y la frecuencia. La frecuencia en este ejemplo hace referencia a cuántos alumnos obtuvieron los puntajes de la izquierda. Podemos ver, por lo tanto, que en este universo de esta prueba de ingreso a la universidad hay alumnos que obtuvieron puntaje entre 350 a 849 puntos. Por ejemplo, entre 350 a 399 puntos hubo 4 alumnos. Hubo también 6 alumnos que obtuvieron un puntaje entre 400 a 449 puntos. Hubo 9 alumnos que obtuvieron un puntaje entre 450 a 499 puntos y así sucesivamente. Ahora, la marca de clase, que ya hemos visto en alguna clase anterior y por lo tanto no vamos a profundizar en ella, es la que se ve en la segunda columna. Por ejemplo, la marca de clase en el intervalo 350 a 399 es igual a 375. La marca de clase en el intervalo 400 a 449 es igual a 425. La marca de clase en el intervalo 450 a 499 es igual a 475 y así sucesivamente. Fíjense que en este caso, en la tercera columna, debemos colocar el valor de E. Ahora, el valor de E yo lo coloco y puedo colocar este número 0. ¿En qué posición? En mi caso la coloqué donde la frecuencia era mayor. O sea, miré la cuarta columna donde está la frecuencia y me di cuenta que la mayor cantidad de alumnos está en el intervalo 600 a 649. Y frente a esa mayor frecuencia, aproveché de poner el 0. Por supuesto, hacia arriba voy a colocar en forma descendente los valores o los números enteros que están antes del 0, o sea, el -1, -2, -3, -4 y -5. Y posterior al 0 puse todos los enteros en forma ascendente, o sea, el 1, 2, 3, 4, etc. Ahora, en la quinta columna observamos de que solamente debemos anotar el producto de f por e. Dicho de otra manera, vamos a multiplicar las columnas 3 y 4. Menos 5 por 4 es igual a menos 20. Menos 4 por 6 es igual a menos 24. Menos 3 por 9 es igual a menos 27 y así sucesivamente. Ahora, en la última columna, la sexta de ella, debo multiplicar el valor de f, o sea, la frecuencia, por el valor de e al cuadrado. Recuerden que solamente la e está al cuadrado y no todo el término.
En este caso, por ejemplo, e al cuadrado es lo mismo que menos 5 al cuadrado es 25. Estaríamos multiplicando 25 por 4, 100. Acá sería el e al cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado es igual a 16. 16 por 6 es igual a 96. Y así sucesivamente. Recordemos que f por e al cuadrado no es lo mismo que el cuadrado de f por e, porque solamente, reitero, la e se está elevando al cuadrado y no la f. Ahora, si nos damos cuenta, me preocupo de sumar todos los valores de f. Por lo tanto, la suma de 4 más 6 más 9 más 20 más 31 más 80 más 42 más 10 más 8 y más 2 es igual a 212. O sea que la sumatoria de la frecuencia es igual a 212. Lo mismo hago en la quinta columna. Por lo tanto, la sumatoria de f por e es igual a menos 48. O sea, al sumar todos estos números, nos entrega como resultado menos 48. Y finalmente voy a sumar todos los números que están en la sexta columna y me va a entregar como resultado 574. Eso quiere decir que la sumatoria de f por e al cuadrado es igual a 574. Ahora, estos valores los voy a reemplazar en la fórmula o en la expresión algebraica original. Recuerden que, según la expresión algebraica principal, el valor de S o desviación típica de datos agrupados va a ser igual al tamaño. ¿Y cuál es el tamaño? Aquí nos damos cuenta que el tamaño es igual a 50, porque es lo mismo que decir en el primer caso, 399,5 menos 349,5. Y eso es igual a 50. En el segundo caso, 449,5 menos 399,5 y eso es igual a 50. Por lo tanto, ya tengo el valor de t que es igual a 50. Luego, es lo mismo que la raíz cuadrada de f por e al cuadrado, de la sumatoria de f por e al cuadrado, pero ya lo habíamos calculado. La sumatoria de f por e al cuadrado es 574, por lo tanto ese 574 lo voy a poner en el numerador, partido por n, pero habíamos dicho que n era la cantidad de alumnos en este ejemplo, que en este caso es igual a 212, o sea, n es lo mismo que la sumatoria de la frecuencia. Por lo tanto ya tengo el denominador, que es igual a 212, menos la sumatoria de f por e, pero ya sabemos cuál es la sumatoria de f por e. La sumatoria de f por e es igual a menos 48. Ya tenemos el numerador y más tarde lo vamos a elevar al cuadrado. Partido por n, que ya habíamos dicho que era la sumatoria de la frecuencia, que en este caso es 212. Lo podemos ver en la siguiente imagen. Por lo tanto, S es igual a T, T en este caso es 50, por, según la expresión principal, sumatoria de f por e al cuadrado es igual a 574. Lo tomé de la tabla. ¿Se fijan la importancia de hacer bien la tabla antes de llegar y colocar los números en la expresión algebraica original? Partido por n, y n es igual a la sumatoria de la frecuencia, que es igual a 212, y la tomamos también de la tabla, desde la cuarta columna, menos el cuadrado de menos 48, claro, porque es la sumatoria de f por e, menos 48 partido por n, que ya sabemos que es la cantidad total de alumnos o la sumatoria de la frecuencia. Y aquí solamente hacemos la operación algebraica. 50 por raíz cuadrada de 574 dividido en 212 es igual a 2 enteros, 7075 10.000avos. Menos 48 dividido en 212 y todo eso al cuadrado es lo mismo que decir 513 10.000avos. La resta, la sustracción entre esos dos valores y la raíz cuadrada de su solución es igual a un entero 6.298 10.000avos. Y 50 por ese entero 6.298 10.000avos es lo mismo que decir 81 entero 49 100avos. Por lo tanto, S, que es la desviación típica de datos agrupados, es igual a 81,49 puntos. Muchas gracias.